todo tipo de representaciones que recuerden a los indios, ¿no? Entonces era como que eso también era un peligro, ¿no? Era un peligro que se mantengan ese tipo de cosas, pero claro, igual eso no se cumplió porque las representaciones se siguieron dando, ¿no? Incluso, o sea, hasta ahora, ¿no? Y eso fue lo más impresionante que yo encontré. Y bueno, yo quería contarles un poco sobre la puesta en escena de esta parte de la sala. Decidimos colocar todo lo que es el documental fotográfico en esta sala y trabajar con grandes formatos. Esta fotografía es una fotografía de Huarochirí, de la fiesta de Santa Rosa de Lima, que fue más o menos como que la primera imagen que yo tuve del Inca y que fue la que guió, o sea, la que me inspiró para poder seguir haciendo los otros viajes, ¿no? Y bueno, era un día que yo estaba caminando por la calle y me encuentro a ese señor y yo le pregunto quién era y me dice, yo soy Atahualpa. Entonces estaba apurado porque esos días era todavía la procesión de Santa Rosa y yo le dije, pero no se puede esperar un ratito para poder hacer una foto, por favor. Entonces hice dos encuadres, uno era este en general y otro era de mitad del cuerpo para arriba. En la primera muestra la invitación era esa, era una foto de medio cuerpo, y ahora decidí colocarlo así como que para que la gente se pueda encontrar en la sala con la misma aparición que yo me encontré esa vez. Y luego también hemos acompañado la puesta en sala con esta muralización que hemos trabajado. Lo que pasa es que en el transcurso de toda la creación de esta exposición, sobre todo, yo quería presentar algo nuevo, quería trabajar un audiovisual, porque yo después de hacer fotografía muchos años, me dediqué a hacer audiovisuales, básicamente documentales. Pero bueno, yo tenía la idea de hacer una proyección, quería hacer algo, y fue ahí cuando me encontré con Francesca Dazo, que es con quien hemos producido la obra que ustedes van a ver ahora en la sala de audiovisuales, que está totalmente oscura. Y bueno, en ese proceso de creación con ella es que yo empecé a desarrollar lo que son los tocapus. Nosotros queríamos trabajar para el audiovisual con la iconografía inca. Y bueno, fue así como después de varias cosas llegamos a los tocapus, que son estas representaciones, que son como unos códigos, como códigos gráficos, en realidad, donde se usan figuras geométricas en formas de cuadrado, y que se usan mucho para el diseño de tejidos, de cerámica, ¿no? Y entonces a partir de eso yo empecé a crear cosas, impresiones ya en el taller, impresiones manuales sobre estos pasados, que era en realidad reinterpretando estos códigos, y fue así como surgió parte de la animación que ustedes van a ver en la sala. Y bueno, y como tenía eso, decidí también incorporarlo en la puesta en escena en la sala, ¿no? Entonces, otra cosa más, tú antes decías Yaguarhuaca, no, Yaguarfiesta. Yaguarfiesta, sí, decidí incluir en esta serie la representación del Yaguarfiesta o Fiesta de la Sangre, porque era por lo simbólico que era, ¿no? En el año que yo fotografié, es el 2004, en ese año todavía se permitía poner al cóndor sobre el toro. Ahora ya no se permite, ¿no? Ahora ya no se permite, pero es una ceremonia muy, muy hermosa, porque ¿qué pasa? Que los comuneros de este lugar, que era Chalhuanca, días antes, si vienen para acá pueden ver el cóndor, días antes de la fiesta de la sangre, capturan al cóndor en las alturas de los Andes, colocan como trampas, de tal forma, pero no son trampas que lo hieren, ¿no? Son trampas como huecos, le ponen así su carnada, el cóndor entra y se tapa ese hueco, y así lo traen como en bolsas, ¿no? sobre telas así gruesas, y luego lo dejan en este tipo de lugar como un establo, está ahí totalmente libre, solamente tenía la patita amarrada, y
y ahí le dan de comer, todo, hasta prepararlo para el día de la fiesta. El día de la fiesta lo pasean por todo el pueblo, como esta foto, hay un grupo que va paseando por todo el pueblo, y luego llega uno a la plaza de toros, donde se le coloca el cóndor encima. Antes lo que se hacía era dejar que el cóndor tenga sus garras, y también con eso le seguía, además del pico, ¿no? O sea, le hacía, o sea, lo hería, era una cosa súper sangrienta. Ahora, bueno, en este caso, solamente era el pico el que estaba libre, no las garras. Ahora, bueno, ya, como les digo, ya eso está, ya no está permitido, ¿no? Pero decidí incluirlo por eso, ¿no? Porque es esto, es este símbolo entre la lucha entre lo occidental con lo andino, ¿no? Y hay tantas cosas que decir sobre el Yagua Fiesta, ¿no? Sí, el cóndor muere, el cóndor no muere, el que muere es el toro. O sea, el toro, si no logra el cóndor, o sea, en la fiesta, llegarlo a picar mortalmente, lo que hacen luego es ponerlo en corrida, y los toreros lo van picando, luego ya después lo... Pero en algún caso el cóndor mata a todos, al margen de que la corrida lo mata. Puede ser, ¿no? De verdad que yo no esta es otra fiesta que yo decidí incluir, que es la fiesta de la Virgen de las Cosechas, en Guaymas. Estas son andas que cada barrio prepara, son como 12 barrios en ese pueblo, en esa comunidad, que hacen carabela, ¿no? Entonces, también visité ese pueblo durante su fiesta patronal. Cada barrio prepara esas andas, entonces durante el día de la fiesta son como 12 de estos barcos que están paseando por la plaza, en medio de fuegos artificiales y todo eso, ¿no? Luego, ¿qué otra cosa más les puedo contar de aquí? Bueno, yo creo que podemos pasar al otro lado para escuchar a Nancy. ¿Sí? Decidimos colocar el trabajo de los artistas invitados, que son los artistas que accedieron a nuestro pedido de poder trabajar a partir de alguna de mis imágenes. Yo les daba una serie de imágenes para que ellos puedan elegir, y ellos escogían la imagen que podían ellos representar o reinterpretar. Y entonces tenemos por eso la participación de todos ellos. Hay algunos que han usado montaje, acrílico, arte textil, hay mucho. Ahorita justo va a venir Rafael Moreno, que es el autor de la obra de acá, y bueno, y acá justo está Nancy, que nos va a explicar un poquito esta propuesta que ellos tuvieron con este audiovisual. Bien, buenas noches a todos de nuevo. Este proyecto se llama Se Busca Inca, y la idea de nosotros es entablar un diálogo entre nosotros, digamos, el presente con el pasado. Es como abrir un puente de diálogo entre los peruanos, peruanas, peruanes con nuestro pasado. Porque siempre sabemos que venimos de los incas, sabemos que tenemos un pasado milenario y es muy importante para nosotros, pero hablar desde esa mirada casi no tenemos esa oportunidad, o pensarnos a nosotros mismos si nos reconocemos o no nos reconocemos como incas, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros lo que hemos hecho es invitar al público por las redes. En un primer momento invitamos a todos nuestros contactos por las redes para que tome la postura de la imagen del Inca, de la fotografía de Malú, y que esto no es una convocatoria obligatoria. Estas son las personas que querían hacerlo, y obviamente les explicábamos en realidad lo que era el proyecto, y
si es que ellos ese día pues, nos mandaban sus fotografías con un fondo cualquiera en donde ellos tomaban la postura, ¿no? En la convocatoria que hicimos por las redes, en realidad hemos recibido pocas, no muchas fotografías, alrededor de más o menos 10, 15 fotografías. Entonces, lo que hicimos a continuación fue hacer otra convocatoria, pero como nosotros somos docentes en artes plásticas, en Ayacucho y acá en Lima también, entonces aprovechamos para hacer las convocatorias dentro de nuestras instituciones donde trabajamos. Y entonces ahí de nuevo conversar y platicar sobre lo que trata la idea, ¿no? Y ahí logramos más aceptación, digamos, más diálogo y colocábamos la fotografía en el fondo y las personas se postulaban, hacían la postura y de ahí tapábamos el fondo y entonces ellos quedaban impregnados en la imagen. Luego de eso hemos pasado por varios momentos en cómo hacer la presentación de esta idea y lo que teníamos claro era que la superposición de la imagen del presente, que son las fotografías de la hora, tenían que estar a colores y tenían que estar translúcidas con la del pasado, que no está pasado, ¿no? Porque Malú acaba de tomar las fotos recientemente, es decir, digamos en términos históricos. Entonces, hicimos varias pruebas. La primera era hacer una proyección, ¿no? Con un proyector sobre la imagen impresa, pero luego tuvimos que hacer modificaciones porque por asuntos técnicos. Así se hizo. Entonces luego lo pasamos la idea a video y este es el resultado que tenemos, ¿no? Entonces, es interesante comentarles que al momento de dialogar con las personas para invitarles, muchas de ellas, o algunas decían, pero yo no soy inca, ¿no? Entonces, le digo, bueno, puede ser un diálogo en negación también, ¿no? Es decir, como negar tu pasado, pero o en el diálogo abierto sobre lo que es el inca. Entonces, estos fueron los resultados. Gracias. ¿Por qué no lo hicieron primero? Claro, la idea era que se superponga, ¿no? Y ver esto como el presente, como jugar con el tiempo, lo presente con el pasado. Una pregunta, el tema del diálogo, el tema de negación es muy que tú negar lo que tú eres, no solamente es un tipo de negación, porque tú eres aquí o en realidad parte del diálogo general. O sea, lo que pasa es que al momento de invitar a las personas, es justamente eso de que ya, yo quiero participar, y luego le cuento el proyecto y dicen, no, pero yo no soy inca. Entonces ahí es donde entrábamos a hablar, ¿no? Tú dices que no eres inca, pero entonces, ¿cómo te reconoces? ¿Cómo te identificas? Entonces ahí era el interesante diálogo. Esos son los resultados. Sí. ¿Qué tipo de segmentación utilizaste en las redes sociales para que haya tenido tan poca acogida? Bueno, nosotros tenemos un fanpage desde el colectivo Cholo Arte y Cultura Emergente y lo que hacíamos era invitar a todos, o sea, a todo el público que nos sigue en las redes y decirle que nos pase la foto por correo. Entonces, te digo que eso fue más o menos por 3 semanas y logramos solo 15 fotos. Entonces ahí fue donde lo hicimos directamente ya en la conversación con sus estudiantes. Entonces, claro, ahí también te das cuenta que tanto nos podemos tener ese acercamiento con nuestro pasado o bien lo entendemos solamente como algo místico, ¿no? Como Por eso, no que sea para verlo más como que sino simplemente pero no tomas como propio, no que esté certificado. Todos acá tenemos muchas sangres mezcladas, ¿no? O sea, somos de muchas razas, antepasados. Entonces, a mí me da un poco porque yo siempre de indígenas, es como que el tema que digan que me diga eso es como que, pero es parte de la expresión, parte del diálogo que se hace en el arte. Claro, y es bueno y interesante hacerlo hoy en día
tecnología, porque como estamos con toda esta globalización y entonces las identidades se borran, las fronteras entre quién es quién, ¿no? Entonces, sobre todo lo que tú dices es ideal. No es una obligación que te pongas en poses como hijo. Luis, muchas gracias. Ahora justo nos acompaña también Rafael Moreno. Nos acompaña también Rafael Moreno, que es el autor de otra de las obras. A ver si nos pueden acompañar por acá. Por acá, por favor, Rafael. ¿Qué cosas nos puedes contar de tu... justo llegó Jorge. Queda la presentación, Jorge. Jorge, por favor, que ¿Qué siempre. quieres, Jorge? Reclamamos. Adelante. Bueno, mi nombre es Rafael Moreno Lozano. Bueno, soy pintor egresado de Bellas Artes y soy amigo de Malu ya hace mucho tiempo, ¿no? Y agradezco que me haya invitado a este proyecto que me parece fantástico. Unir el tema de los rituales, del Inca y sus costumbres, ¿no? A veces uno ignora mucho, ¿no? Y con el arte contemporáneo uno va explorando, es como una ventana, ¿no? El cuadro que yo hice es basado en una foto que yo escogí para mí fantástica, que es como un ritual, ¿no? Ajá. Creo que es el ritual la muerte de un inca, específicamente creo que es el ritual de la muerte de Atahualpa, algo así, ¿no? Es como un sincretismo que hay en todos lados, ¿cómo se llama? En los Andes, no sé, creo que fue en Puno. Sí, en realidad es la personificación de la leyenda de Manco Cápac y Mamao. Sí. Entonces yo utilicé elementos, bueno, actuales, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo reconoce el elemento que es como un icono que une un poco la cultura popular peruana a las costumbres, ¿no? Todo el mundo tenía un fósforo. Bueno, entonces, y utilicé el sentido de la ofrenda en la foto de Malú hay un quero, ¿no? Quiero que ofrende hacia... Yo en realidad puse el icono de la pelota, porque digamos que el fútbol se ha convertido pues, como un ritual, ¿no? Como un ritual, ¿no? A veces uno se ciega de muchas cosas, ¿no? En el caso de esta parte, supuestamente es la ofrenda, ¿no? Es la ofrenda muerta, entonces yo lo he pixelado porque se supone que es algo que a veces no está muy claro, no está muy difuso. A veces cuando se lean las imágenes de niños o de cosas que uno no quiere que se noten bien, entonces en sí el meollo de todo el rito es esto, ¿no? Porque creo que ahí estaba las telas, toda la ofrenda, ¿no? La coca, todo ese souvenir y toda esa parafernalia, ¿no? Entonces yo lo pixelé porque a veces eso es un tanto medio difuso, ¿no? La gente no entiende muy bien. O sea, es como un lenguaje moderno, actual, con elementos populares y también es como una ironía, ¿no? Una escorínica. Yo lo veo también como una muerte al fútbol también, ¿no? Como algo irónico, algo... Y este cuadro fue antes, todavía, ¿no? Antes, porque ella me invitó creo en marzo, antes de lo que pasó todo esta parafernalia del fútbol. Entonces, cayó de pelo y ellos, bueno, son los representantes de los incas, ¿no? Supuestamente son los incas. En este caso yo he trabajado con un lenguaje más pictórico, más de expresionista, y
plano como esto de acá. Y he tratado de fusionarlos para que se vea bien, ¿no? Con colores chillantes, colores. ¿Alguna pregunta? ¿Es íntegramente pintura? Sí. Es acrílico y óleo. Una pregunta es, ¿y qué significación tienen para ti en la actualidad justamente estos diseños que han sido anexados a un logo? Es como un icono popular, pero con formas andinas, ¿no? A comparación de, por ejemplo, la llama, el fósforo de la llama, todo el mundo sabe que llama. A veces estos símbolos tienen una connotación inca, ¿no? Así como la gaseosa. Los logos vienen con connotaciones incas. Entonces el inti, bueno, el fósforo inti viene con... Y es como un sol, pues, ¿no? El sol que está detrás de todo esta escena, ¿no? Esta escena del rito, ¿no? Porque yo le puse el rito, es un rito casi entre lo religioso y lo tradicional, ¿no? ¿Podrías agregar si quieres algo? Pues lo que quería decirte es que cuando yo lo veía, no sabía si el sol salía o se ponía. Bueno, no sé si será madrugada o... ¿Alguna pregunta? Pues, Sí. El tema de usar diferentes, como en el caso de la imagen derecha, es más algo plano, ¿no? Son colores planos, contrastantes, mientras la parte central y por la izquierda es más detallado, más expresionista, se puede decir. ¿Es adrede ese tipo de contraste de estilos de pintura? Bueno, yo he trabajado muchas veces varias técnicas en un solo... Bien, sí. Bien, he hecho muchos cuadros que han trabajado, o sea, son expresionistas casi abstractos y con trabajos planos también, ¿no? Tipo serigráficos. Ajá, esa es la palabra. Entonces, al tratar de amalgamarlos, esto es un reto, ¿no? Bueno, nosotros venimos de las artes y ahí ya uno como que domina más un poco la técnica, ¿no? Y se nos hace un poco más fácil. Claro. Entonces uno puede hacer lo que quiera. Una vez una muestra que yo tenía, que era muy joven, mi primera muestra, fue en 2001, mi primera individual. Bueno, el padre de cáncer de Jorge Luis Salazar llegó a mi muestra y agarró y me dijo, mira, Punco, a mí me decían Punco, tú con esa técnica puedes hacer lo que quieras. Entonces yo lo veía y me decía, me está burlando o me está diciendo las cosas en serio. Y después de tiempo, miren, de tantos años ha pasado, que lo que me estaba diciendo en son de broma era más importante, ¿no? Porque de hecho uno va agarrando la técnica, ¿no? Va agarrando el estilo, ¿no? Y puedes combinar, o sea, yo trabajo hasta con pintura y serigrafía también, combino las cosas, ¿no? Entonces es más combinado, se llama técnica mixta. Ajá. Bacán, muchas gracias. Gracias. Rafael, muchas gracias. Nancy y Jorge, ahora los invitamos a la sala. Y los invitamos a la sala, es una video previsión de 5 minutos y de ahí salimos y conversamos un ratito y ya está. Gracias. No voy a entrar en detalles técnicos acerca de cómo se puede clasificar una obra así, porque claro, la tentación está en llamarla escultura, pero por otro lado tiene un componente que es derivado de varios aspectos de lo que se llama el cine experimental o el cine expandido. El cine experimental es justamente aquel en donde el autor o la autora incide en toda clase de intervenciones técnicas que pueden también incluir una intervención que convierta la imagen en ruido por momentos, es decir, en algo que no tiene sentido visualmente. En el cine experimental antiguamente eso se hacía sobre la película, cuadro por cuadro muchas veces.
pero en la actualidad esto se hace con un software. Y lo interesante es que al utilizar el software, todos los elementos están en constante cambio y lo que hace el autor o la autora es grabar un momento definido. O sea que podríamos decir que de todo lo que ha sido el transcurso de combinación de elementos hasta lograr lo que se proyecta sobre las tres facetas que ustedes han visto, la autora en este caso ha detenido en un momento mediante una grabación eso que se estaba produciendo. Pero en realidad podría haber sido cualquier otro instante de eso, ¿sí? Lo que es importante también recordar es que el cine expandido, cuando surge como concepto, implica que no se proyecte una sola imagen unitaria sobre un ecran, sino que más bien la imagen se desdoble, se multiplique, que el ecran se parta hasta, por ejemplo, en 50 segmentos, en donde tal vez la acción transcurra, o si no, una parte de la acción en cada uno de los 50. Es decir, hay una situación en la que la recepción del cine, o de lo que nosotros llamábamos cine, cambia en términos espaciales. Ya no es que fijamos nuestra atención en un solo ecran grande, sino que estamos contemplando cómo algo puede cambiar por completo y convertirse a sí mismo en una experiencia que hace que nuestra percepción de las cosas no esté constreñida, sino más bien nos cuestione a nosotros mismos en lo que se refiere a la unidad que nosotros percibimos normalmente, ¿sí? Entonces, la pieza se llama Tótem Inca y es probablemente la pieza de todas las que están en la exposición que tiene un elemento que podríamos llamar futurista. Ahora bien, toda situación que se base en la imagen en movimiento es también una situación en la que si se trata en forma experimental, como en este caso, es decir, proyectándolas sobre superficies que visiblemente existen en el espacio, se convierte en algo que está dentro de nuestro propio espacio vital, ¿sí? Y en ese aspecto la obra existe como nosotros y tiene una peculiaridad que es que desata interrogantes constantemente. Es decir, no es una obra que esté allí para descifrar, sino para generar interrogantes, ¿sí? Una de las partes que a mí me parece particularmente interesante es la utilización de los tocapus o estos signos que muy a menudo se ven en uncus o túnicas o mantos incas, que muchos dicen que es un sistema de escritura simbólico, obviamente, basado en la geometría. La manera en que la geometría de los tocapus aparece allí es una forma que complementa la manera en que los tocapus aparecen en las paredes, tanto en la sala de este lado como en la pared principal, en donde está también una foto. Lo que yo percibo es que ha sido una intención de parte de Malú Cabellos de no ceñirse estrictamente a la bidimensionalidad de la fotografía, sino más bien activar los muros proponiendo movimientos de maneras enfáticas, aunque acotadas, porque si ustedes se fijan, no es que toda la pared está llena de tocapos, pero el dinamismo hace que uno perciba como la expansividad posible de esas imágenes que están en encuadre
y que están en blanco y negro también. ¿Sí? Ese dinamismo está, creo yo, en todas las colaboraciones de Malú con distintas personas en la muestra. La artista con la que colaboró en la pieza que ustedes acaban de ver se llama Francesca Dazo. Es una artista que estudió nuevos medios en el Canadá y ahora reside aquí. Luego están todos los otros artistas que han colaborado con ella en el sentido de tomar una imagen suya y tomarla para intervenirla o reformularla, ¿sí? Por ejemplo, la pieza de Víctor Zúñiga del Cusco, en donde usa la palabra que es inca, pero la ortografía es diferente, ¿no? Prácticamente perfora la superficie de la imagen y nos hace pensar inmediatamente en algo que tal vez los surrealistas hubieran llamado un objeto de funcionamiento simbólico, porque está la tentación de tocar justamente los pinchos, pero al mismo tiempo con justamente la situación de provocarse heridas de alguna manera, ¿no? Las colaboraciones entonces, en este caso, ha sido el núcleo del proceso de trabajo y es justamente ese aspecto lo que constituye la reformulación, o digamos, lo que provocó revisitar el proyecto Memoria Inca de hace, ¿cuántos años? De hace 15 años, y plantear cómo socializarlo, tanto a nivel de compartir con los artistas como a nivel de provocar en el público una situación diferente de percepción del objeto artístico, ¿sí? No muchas veces un artista hace ese planteamiento, es decir, revisar su propio trabajo y hacer nueva selección, pero al mismo tiempo abrirlo a que otros participen y en ese sentido exponerse a que otros lo interpreten y lo cambien a su manera, ¿no? Perdón, quisiera alguien hacer alguna pregunta sobre Tótem Inca o sobre alguna otra obra. Sí. En mi caso, no sé si se llama videoarte o no se puede llamar videoarte, instalación, No sé. otro concepto que usted maneja. Es videoarte, pero lo que pasa es que la peculiaridad, lo que lo hace innovador es que está en 3 dimensiones y, a ver, les explico porque lo que les voy a contar son cosas que son muy detallistas, pero que creo que vale la pena. Si estamos hablando de videoarte, los alemanes, en Alemania surge el videoarte, sus formas más antiguas, y surge de 2 maneras. Surge en torno al aparato televisor, ¿sí? Entonces, tanto Nam June Paik como Wolf Bostel usan el aparato televisor como parte de su propuesta y de ahí surge la idea de que la videoescultura tiene que usar el televisor como aparato, ¿sí? Por ejemplo, Nam June Paik que encendía el televisor y luego con electroimanes deformaba la imagen, la convertía en algo abstracto. Eso era una videoescultura, digamos, y esa era su forma de videoarte. Posteriormente, y tal vez esta es la forma que más se ha popularizado, porque es una forma de presentación que se usa mucho en ferias comerciales, está la idea de la videopared. La videopared es un alineamiento y apilamiento en hileras de televisores, todos con la misma imagen o muchas veces con distintos fragmentos de una imagen, pero eso ya requiere justamente otro tipo de apoyo que tiene que ver con software y computadoras. Pero en principio el término videoescultura está
ligado a la utilización del aparato televisor, como nosotros lo conocemos. Ahora, para mí esta obra desafía, yo estoy completamente de acuerdo. Quería decir otra cosa antes de que se me pase. Una de las cosas que es también importante recordar es que en nuevos medios, en el uso de nuevos medios para el arte, constantemente las denominaciones cambian. Entonces ya no se habla tanto cuando uno va a una bienal de arte contemporáneo en la actualidad, uno ve películas digitales o ve proyecciones o proyectadas o ve proyecciones de video, pero el soporte es digital, ya no es la cinta de video como el VHS, ¿sí? Entonces, en la nueva denominación, la gente se refiere a esto como imagen en movimiento. Por ejemplo, si ustedes van a Ámsterdam, hay un museo, bueno, no es un museo, es en realidad un espacio, un edificio que tiene distintas salas de proyecciones y le llaman el Museo de la Imagen en Movimiento. O sea, nada está fijo, todo está en movimiento, pero porque no tienen una conexión estática, pero solamente presentan obras digitales y es entonces imagen en movimiento, ¿sí? Si estamos todos de acuerdo en que aunque ya no se usa el VHS como soporte magnético, pero la idea queda, entonces sí podríamos decir que esa es una proyección de video, ¿sí? No estoy eliminando el uso de la denominación, simplemente les estoy diciendo que ahora en general se habla de imagen en movimiento, pero ustedes vieron, algunos de ustedes estuvo ayer viendo lo que pasó en la fachada aquí. No. Por Facebook. Por Facebook, claro. Lo que pasa es que tal vez ustedes se pregunten cómo es que las imágenes se proyectan solo sobre las tres facetas, ¿sí? Eso es porque hay un software que genera lo que se llama videomapping. Entonces, ustedes definen sobre qué superficie se va a proyectar. Y con esa definición, la proyección se limita a esa superficie. Entonces, lo que hicieron ayer, ¿puedes contar un poquito, Sí, Malú? sí. ¿Ayer qué hicieron? La idea que teníamos era trasladar un poco de estas imágenes en movimiento, de esta animación, hacia la calle, ¿no? Se hizo también un mapping de la fachada de la sala y sobre ella se proyectaba. Pusimos también unos controladores con 6 variantes donde la gente podía acercarse y podía manipular de alguna forma lo que nosotros estábamos proyectando, ¿no? Se había preparado pistas con determinados momentos de la animación, donde aparece el Inca, las pistas donde aparece Tocapus, y a partir de eso le dábamos todos estos comandos a las personas para que puedan manipular, y teníamos también la participación de Suncock, que también improvisaba. Suncock es el músico que hizo la banda sonora, ¿sí? Sí, y eso fue. Y ahí entonces lo que hicieron fue llevar esta misma proyección a la fachada. Entonces ya se mapeó sobre la fachada, no solamente sobre las tres facetas que está acá, ¿sí? Por ejemplo, ese aspecto es el que yo sugeriría, que hace que ya no sea es tan híbrido lo que está allá adentro, que ya no solamente es videoarte, ¿sí? Pero muchas veces, y esto es tal vez lo más fascinante del arte contemporáneo, nos vemos expuestos a cosas que no podemos definir, o en todo caso las palabras que usábamos para hablar de las cosas ya no quedan cortas. A mí lo que me pareció muy potente es, o sea, el videomapping en fachadas de edificios es algo a lo que uno está bastante acostumbrado, ¿no? En la actualidad, digo, porque es como parte de lo espectacular.
¿sí? Cuando uno quiere volver una situación espectacular, recurre al videomapping muchas veces. Por ejemplo, si ustedes miran en YouTube la inauguración de Astrid y Gastón en el año 2014, van a ver que Casabón hizo un videomapping sobre la Casa Moreira en San Isidro, ¿ya? Pueden verlo, es bien bonito, pero es espectacular solamente, ¿no? Y además dura un instante y ahí se acabó, ¿sí? Ya, aquí lo interesante es que es hipnótico, es decir, uno está en situación casi de presencia uno a uno con este semisólido que está flotando en el espacio, y en ese videomapping concreto de las tres facetas solamente, lo que se produce es casi como una concentración que hace que uno perciba intensidad en color, en dinamismo, en todo, y la nota de lo espectacular se disuelve y más bien queda algo que es intenso, y que por eso me parece que el título es muy apto, porque cuando lo han llamado Tótem Inca, están hablando de algo que en tanto totémico tiene la carga ancestral y el poder mágico, si quieren ustedes. Eso es algo que me interesa mucho en términos de la traslación de videomapping de lo que consideramos espectáculo en fachadas a algo que se concentra en un espacio de exhibición y que pareciera estar hablándonos directamente en proporción de uno a uno, ¿sí? Eso es lo que me pareció súper innovador. Sí, sí. Sí, a mí me gustaría que conversemos también sobre la preocupación, o sea, la necesidad de la muestra. Ya. Porque tenemos Inca, bueno, en este caso nosotros somos el colectivo Cholo, hemos trabajado como una pieza, a partir de la pregunta se busca Inca, y entonces en este caso, aprovechando que está Malú, aprovechando que está usted, que es el curador que nos ha reunido aquí, me gustaría saber por qué la necesidad de trabajar lo Inca en un tiempo como este. Bien. A ver, creo que sería bueno que Malú pueda también decir la motivación suya propia, que parte de justamente investigar las representaciones teatrales de la muerte del Inca. En tu caso, Malú, cuando tú vas es porque a ti te interesaba lo interdisciplinar, ¿no es cierto? Tú en San Marcos estudiabas sociología, ya eras fotógrafo y también ibas a la cátedra de antropología y escuchabas cosas como lo de la... Sí, bueno, yo estudio en San Marcos, que es de sociología, pero siempre tenía mucha afinidad hacia la antropología. Entraba siempre a las clases como alumna libre y siempre me interesaba todo este trabajo de la etnografía, como le llaman a ellos, ¿no? Descubrir un poco las herramientas que tenían ellos como científicos sociales. No te decía que yo me podía identificar con ellas, pero sí de hecho que yo los tomaba como una parte de la experiencia del conocimiento que yo necesitaba. Y ya haciendo fotografía de prensa es que yo he llegado a una de estas fiestas. Pero era así como un escape, ¿no? Un escape de lo que era la cobertura diaria de prensa. En uno de esos escapes es que yo llegué a Huarochirí, que es precisamente de la imagen que les cuento, ¿no? Y claro, a partir de eso, de encontrarme con esa aparición, es que seguí empezando a revisar cosas. Ya en la universidad también ya uno tiene como que ciertas lecturas, pero empecé un poquito más a investigar con otros antropólogos que habían trabajado este tema, ¿no? Y me pareció, o sea, siempre no he dejado de asombrarme ni de sorprenderme con las cosas que encontraba, y bueno, siempre también me sentía como parte, pero también como una observadora, ¿no? Estaba finalmente haciendo un registro, ¿no? Pero ahora creo que tu pregunta iba por qué nosotros decidimos hacer esto nuevamente, ¿no? Volverlo
volverlo a mirar. Y ahí fue Jorge. Lo que pasa es que yo puedo hablar por... Desde que comenzó a discutirse el mesianismo andino, cuando Juan Ocio saca su libro en el año 75 o 76, y se comienza a discutir más ampliamente el mito de Incarri, a mí me parece que hay resistencia y esperanza en poblaciones en las que durante siglos no se había reconocido prácticamente nada, solo atraso. Y eso es algo muy, muy fuerte. A Luis Millones, yo lo escuché, el antropólogo, que es uno de los más grandes antropólogos peruanos, yo lo escuché en el año 92, justamente en el año del 5º centenario, lo escuché disertar sobre las representaciones de la muerte del Inca. Y Millones comunicó de una manera muy potente la idea de que todos los años en estas representaciones el Inca Atahualpa muere justamente para que pueda seguir viviendo, y al año siguiente nuevamente está con ellos en las distintas comunidades, ¿sí? Una de las cosas que también me ha movido muchísimo, y me parece que es una de las cosas por las cuales me pareció muy importante que Malú visitara todo de nuevo, es que la manera en que nosotros interpretamos la historia, incluso no la de los incas, sino la de las interpretaciones incas, como en la rebelión de Túpac Amaru II, cuando la historia nos está confrontando con nuevas lecturas posibles, lo que surge es una sensación muy fuerte de capas que se superponen y se amalgaman de una manera que ya se hace muy difícil separarlas. Las discusiones en torno a la rebelión de Túpac Amaru durante los últimos 7 años en Lima, por lo menos, y no sé cómo habrá sido en otras partes del Perú, pero en Lima al menos, es una discusión muy fuerte, porque está lleno de componentes que tienen carácter que desde los estudios de Ocio o de Millones podemos describir como mesiánicos, pero por otro lado, no era que Túpac Amaru quisiera aparentemente cortar completamente con el rey de España. Entonces, ¿qué es lo que se buscaba con la rebelión de Túpac Amaru? Y no es poca cosa, porque cuando ustedes leen a Aníbal Quijano dice que solamente hay 2 grandes rebeliones en América que terminan en revoluciones reales. Bueno, la rebelión de Túpac Amaru es un gran levantamiento. La revolución en Haití es otro. Estamos hablando de situaciones, una previa a la Revolución Francesa, 1780, acuérdense de Túpac Amaru, y lo de Haití es 1796, me parece, con Toussaint Louverture. Entonces tienen ustedes una situación en donde la constante investigación en esos fenómenos libertarios, emancipadores, resulta muy importante. Lo de Haití es tan importante como que ellos tuvieron un presidente que fue Petion, que cuando Bolívar estaba derrotado después de haber perdido 2 batallas muy importantes, decide refugiarse en Haití por un tiempo, y Petion, que era el presidente, le da hombres, víveres y armas.
y le anima a seguir luchando. Entonces, las relecturas históricas me parecen muy importantes a mí y creo que muchas veces los artistas tienen como una suerte de intuición que le da alas a las relecturas históricas. Entonces las relecturas históricas pueden ser potentes, pero cuando un artista o hombre o mujer o trans encuentra una imagen que pueda dar nuevo vuelo y empuje a una circunstancia que aparentemente está captada en todo detalle por la historia que ha sido escrita hasta ese momento, se reactiva todo y comienza una discusión distinta. Entonces yo creo que, y les cuento, el próximo año creo que va a haber una gran muestra dedicada a los incas en el Museo de Arte de Lima. Entonces estamos en una dinámica en la que, en este caso, Malú, y digamos, yo puedo considerarme afortunado de habérmela encontrado y poderla apoyar en esto. Estamos partiendo de lo contemporáneo y tal vez sería bueno recordar cómo es que esto existe en este momento para poder pensar cuando estemos frente a la muestra que el Museo de Arte va a hacer, que necesariamente va a ser más histórica, necesariamente va a considerar una serie de aspectos que son museísticos y que aquí no están presentes. Una de las cosas más interesantes es que, si ustedes se fijan, las fotografías no están presentadas como copias de exposición enmarcadas, cubiertas con vidrio. En las fotografías que Malú ha escogido para la muestra están todas directamente a la pared como infografías, pero infografías no, gigantografías. Sí. Entonces es un concepto que busca acercar la imagen en sí, de manera que exista con nosotros en el espacio sin el preciosismo que muchas veces el enmarcado exactamente y el vidrio interponen, ¿sí? Y en ese sentido, por ejemplo, lo de Francesca Dazo y Malú, lo de adentro, el tótem inca, existe también de uno a uno con nosotros, nos podemos acercar lo más que querramos. Y sí me parece que ha sido una situación muy interesante que eso haya salido a la calle. Yo creo que hacer una muestra como esta lo que hace es que todos entendamos que la historia no está escrita de una manera definitiva y que los artistas muchas veces contribuyen a detonar sentidos nuevos a las cosas. No los fijan, pero sí los detonan, los sentidos nuevos, y tienen repercusión, reverberan y nos acompañan mucho tiempo. Eso. Entonces creo que por eso es que esta muestra, en el sentido claro, si yo he de decir las cosas como ocurrieron, Malú me cambió el programa, porque no estábamos por hacer una nueva selección de todo. Eso fue el cambio, pero así son los artistas y las artistas. Me cambió todo. Bueno, muchas gracias, Jorge, por acompañarnos, por estar al lado de mi lado siempre. Y gracias a todos ustedes. Sí, muchísimas gracias que hayan venido. Gracias. Muchas gracias.